¿Es Frankenstein la mejor película de Guillermo del Toro? Aquí te lo contamos. Hola a todos, estamos una vez más aquí en Prairie One. Ya saben, este canal, este podcast que tenemos de amigo Rodrigo Franco y un servidor René Gamboa, donde hablamos sobre películas, series y demás cuestiones. Como ya escucharon en la intro del capítulo, vamos a hablar de la nueva película de Guillermo del Toro, de Frankenstein, este estreno que ha tenido o que tuvo hace un par de días en Netflix y que también tuvo unas cuantas salas. Entonces vamos a abordar qué tal esta película y si es la mejor película de Guillermo del Toro hasta la fecha. Nada más cuéntanos antes de empezar, Rodrigo, la ficha técnica, sinopsis y demás, de favor. Por supuesto, pues bueno, esta película ya estábamos esperando poder verla. Se estrenó ya, como ya mencionabas, Dani, en algunos cines antes de su estreno en Netflix. Realmente es una producción original de Netflix. Y bueno, decidimos mejor esperar a que pudiera estar en plataformas ya para hablar de ella, para que pues todo el mundo pueda también acceder, bueno, o la mayoría de la gente no pueda acceder a esta plataforma a verla y pues que nos cuenten qué les ha parecido, ¿no? Bueno, ya dijimos, esta película está dirigida, escrita y producida por Guillermo del Toro. Está basado, obviamente, en el clásico de la literatura de Mary Shelley, de 1818, ajá. Entonces, y bueno, además Frankenstein, pues es un personaje que, una historia que ha tenido ya diferentes adaptaciones, tanto en la literatura como en otras formas, como en el cine. Hemos visto por ahí al monstruo, ¿no? De Frankenstein, conocido como Frankenstein, incluso fuera de lo que sería su historia original. Por ahí tenemos un Frankenstein con los locos Adams, por decir algo, ¿no? Y con estas épocas halloweenescas y demás, pues aparece también como una criatura popular, ¿no? Entonces, abordar esta historia para Guillermo del Toro creo que era una especie de reto y una necesidad que él tenía de tiempo atrás, ¿no? Llevaba muchos años queriéndola hacer, y bueno, por fin se le hizo, por fin está aquí esta película, y bueno, está protagonizada por Oscar Isaac. Tenemos también por ahí a se me fue el nombre del actor, aquí lo tengo, Jacob Elordi, que es como el monstruo, la criatura, y bueno, ¿qué podemos decir de esta película? Ya sabemos, está basada en este libro. Brevemente, para quien no sepa de qué va Frankenstein, Víctor Frankenstein es el nombre de un médico, un doctor científico que está obsesionado con detener la muerte o regresar a las personas de la muerte, y entonces crea una criatura hecha con cadáveres humanos, a la cual regresa a la muerte y es como su monstruo, su creación. Entonces vemos un poco por ahí esta historia. Y pues bueno, creo que ya lo mencionaba hace ratito, era todo un reto para Guillermo del Toro llegar a esta historia. Y pues bueno, hay que platicar. ¿Qué te pareció esta película que ya decíamos? Ya estábamos esperando, teníamos ganas de platicar de ella. Y pues también esperábamos diferentes cosas, ¿no? De acuerdo. Sí, efectivamente. Es una película. De entrada me gustaría mencionar que este tiempo que lleva Guillermo del Toro intentando hacer esta película se nota. Creo que sí es como un poco una carta de amor hacia su cine. Y teniendo esta idea que mencionabas, que es la película que de su vida, o que por la cual él casi se quiso hacer pues cineasta, ¿no? Quería adaptar Su obsesión a los monstruos, ¿no? Se obsesiona a los monstruos y todo eso. Y va mucho con muchas cuestiones. De entrada, creo que estamos en esta parte romántica, por así mencionar, de Guillermo del Toro. Creo que ha cambiado un poquito su cine, que ya no está tan en la parte oscura, sino también está como en la parte más luminosa de cierta forma, porque creo que es como el rayo de luz en la oscuridad de sus historias, ¿no? O sea, al cual siempre busca como esa parte, pero aquí concretamente creo que es un poco más evidente. Entonces, la verdad es que es una película interesante, llamativa, bien lograda, que tiene muchas cuestiones buenas y muchas cosas que me parecen interesantes a abordar de entrada. Y aparte, sobre todo la historia, ¿no? Que tú mencionabas de esta Mary Shelley, que crea este libro a partir también de situaciones problemáticas en su vida, ¿no? En su entorno, en su persona, ¿no? Claro. Sí, o sea, la historia, la historia original obviamente tiene ahí una época en particular. Estamos hablando de 1800, ¿no? Una época muy diferente a donde estamos ahorita, como tomando referencia a verla.
está también como esta idea de estas especies de tragedias que ha tenido en su familia, o sea, tal cual sucede en Frankenstein, la madre de Mary muere al dar a luz, entonces creo que Sucede con Víctor, de hecho. sí, entonces yo creo que no vamos a decir que refleja tal cual su vida, pero sí permea un poco en la forma en la que se va dando la historia para ella, ¿no? Saliendo un poquito del tema de la película, lo cual me resulta interesante, es sumamente llamativo que desde 1800 hasta la fecha estamos buscando alargar la vida, retroceder la muerte, vencer a la muerte, ¿no? Y cómo, Tenemos fácil 200 años, ¿no? Ese tema. y no hay forma, ¿no? O sea, literal no hay forma de vencer a la muerte, entonces, y esa es una de las temáticas principales, ¿no? La motivación de Víctor, tanto en el libro como en la película, es pues que quedó sumamente afectado por la muerte de su madre al dar a luz a su hermano, y la relación paterna nunca fue realmente buena, fue una relación abusiva, como si él fuera únicamente una herramienta, o sea, le interesaba a su padre tener más, poner en alto el nombre más que realmente una relación padre-hijo, ¿no? Y esto precisamente se vincula, y creo que es una de las partes más llamativas de la película de Guillermo del Toro, de podemos notar que el carácter de Víctor está forjado por la relación que tuvo con su padre, y cómo ésta, al no poder vencer esos traumas, cambiarlos y hacerlo algo positivo, termina siendo precisamente algo igual o peor para Víctor, que es esta criatura que él trae, que en vez de abrazarlo en esta forma y demostrarle el mundo, más bien pues lo ve simplemente como... Lo repele, lo repele como sufrió, ¿no? Y también lo mismo, él menciona lo mismo, quiere dar también a conocer su nombre, como se lo había dicho su padre a él, ¿no? No, y en algún punto, o sea, cuando él consigue culminar su obra, ¿no? O sea, regresar o darle vida, se olvidó como también de todo lo que esto implicaba, ¿no? O sea, el posteriori, ¿no? O sea, está como, ya lo conseguí, ok, ya, aquí está, entrego lo que hice, pero ya no supo qué hacer con él, ¿no? Entonces ahí es donde también entra ya la parte, bueno, de la otra parte, ¿no? El monstruo, la figura esta que, en este caso, creo que Guillermo del Toro lo que hace, como sucede en todas sus películas, nos muestra a un monstruo tierno, a una cosa que debería causar repulsión, cierto miedo incluso, pero Guillermo del Toro te presenta a sus monstruos de manera tan tierna, de manera tan luminosa, de alguna forma que los terminas adoptando, los terminas queriendo, ¿no? O sea, en algún punto este monstruo a mí me recordó a lo que vimos en el laberinto del fauno, por ejemplo, ¿no? Que lleva toda la estética de Guillermo del Toro en algunos momentos, ¿no? Hay por ahí, hay una escena que me gusta mucho cómo se ve visualmente, donde tiene a un cadáver, como es como agachado, bueno, que se le ve como la espalda, la espina dorsal, y esa escena es totalmente el cine de Guillermo del Toro, ¿no? En algunas escenas, ¿no? Tanto estéticamente como la fotografía, los colores y lo que sucede ahí con el personaje, ¿no? Bueno, con los personajes que estamos viendo en pantalla. Entonces creo que eso es algo que pues este director ha sabido hacer muy bien, sí le ha impreso hasta todas sus películas un sello muy particular, y obviamente el abordar una historia precisamente de un monstruo aquí no lo iba a soltar, ¿no? De acuerdo, ahorita que mencionas eso, creo que sí, gran parte o todo el cine de Guillermo del Toro se basa en identificar quién es el monstruo en sus historias. El monstruo generalmente no es el monstruo, sino es la sociedad, ¿no? Y creo que Frankenstein es un gran ejemplo de cómo la sociedad, el odio, el rencor, es lo que forman a un monstruo, aunque aparentemente tenga otra complexión más humana o más tierna, lo que lo forman realmente son sus acciones más que su apariencia, ¿no? Y de hecho, este es un debate interesante, porque yo, buscando un poco, leyendo, encontraba que algunas de las dudas o de las impresiones que tuvo esta película mencionaban que no les causaba el impacto Frankenstein, porque precisamente no es, en esta película no lo muestran de una forma espantosa, ¿no? Sino más bien lo muestran un tanto más majestuoso, grande, pero sí tiene una cara muy, muy humana y que transmite mucho, que pues obviamente es parte de lo que Jacob Elordi hace
con este papel, que creo que lo maneja bien, y creo que el punto medio entre las dos personalidades, que fue mucho lo que a mí me gustó, fue la actuación de Mia Goth. No sé si a ti te gustó de cómo muestra pues este amor, ¿no? Este querer mostrarle a esta criatura el mundo, a pesar de que sí tiene pues cierto apego con Víctor, ¿no? Justamente creo que, y qué bueno que lo mencionas, ahí es donde tengo como un pero con la película. O sea, no es que no me haya gustado lo que ella hace, sin embargo creo que su personaje se queda un poquito corto. O sea, siento yo que la intención... Pantalla, ¿no? Ajá, su intención era como darle justamente este acercamiento o esta... iba a ser la persona que iba a enfocarse en darles amor, sentimientos al monstruo. La parte bonita del mundo, ¿no? Que Víctor le ha mostrado como la parte, pues, ruda, digamos. Sí, o sea, o no le ha mostrado nada. No le ha mostrado nada, exactamente, también, sí. Y ella era como esa ventana, pero creo que ahí sí Guillermo del Toro no supo qué hacer mucho con Mia Goth, con el personaje de Mia Goth. Y ahí como que me quedó un poquito, no quiero decir que de más, o sea, que si no hubiera estado... si no hubiera estado, quizá perdemos la parte de decir el monstruo no va a analizar o reflexionar sobre sí mismo. Pero creo que ese justamente era una posibilidad interesante para poder explorar un poquito más al monstruo, que lo que tú mencionabas hace rato, que se queda quizá un poquito como limitada este personaje, ¿no? Sí, es que queda corto su aportación en pantalla, porque creo que, no lo hemos mencionado, pero se maneja por actos. Bueno, sí. En la historia se plantea, digamos, primero te la cuenta Víctor, te cuenta todo lo que hizo su infancia y cómo todo eso lo forjó para que él tuviera el sueño de vencer a la muerte y a partir de eso crear a Frankenstein, ¿no? Entonces te la dividen en esta parte y son 3 actos, pero digo, y la segunda parte, bueno, la segunda historia que vemos ya es la historia de Frankenstein, de cómo conoce el mundo, conoce el amor, aprende a hablar, aprende toda esta parte a partir de que hay una catástrofe, bueno, de que explota el laboratorio, ¿no? Y entonces él huye y conoce esta parte, pero en medio iba la historia de Mia, que creo que era el puente para conectar perfectamente estas dos historias, ¿no? Y su aportación en pantalla, a pesar de que me gusta mucho, creo que sí es corta. Creo que me hubiera gustado definir más o explorar más en ella y a lo mejor dejar un poco de atrás de Víctor, porque creo que la historia concretamente de Víctor es un tanto larga. Entiendo por qué lo hace, porque nos dan la justificación para entender un poco a él y todo eso, pero tanto la historia de Mia como la historia del propio Frankenstein quedan un tanto acortadas, porque gran parte de la película la vemos desde su perspectiva. Ahora, no está mal logrado, está interesante, creo que visualmente es bastante llamativo, pero sí creo que por ahí pudo ahorrarse un tanto algunos tiempos, ¿no? Y explorarlo más en la historia de Frankenstein, que aparte me parece sumamente bonita esta relación que lleva, por ejemplo, con el viejo, ¿no? El fantasma del bosque y toda esta parte, creo que pudo ser un poco más llamativo, ¿no? Más sí, y esa parte yo creo que si le hubieran dado un poquito más de peso, hubieras entendido mejor lo que representa, bueno, lo que representa la vida para el monstruo, ¿no? Exactamente. Y cómo es un monstruo cómo llega, voy a insistir en el término del monstruo tierno, ¿no? Cómo se puede generar emociones, cómo puede generar estas relaciones con personas más allá de los prejuicios, más allá de la cuestión estética, física que podía tener. Y ahí sí faltó como profundizar un poquito más. Ahora, y si le pudiéramos encontrar otro, pero yo creo que a mí sí me faltó quizá que Guillermo del Toro se tomara un poco más de libertad creativa, y tal vez ahí es donde están como estos huequitos en la historia, ¿no? Porque tal vez sí se basó mucho en o sea, obviamente es su adaptación, no copió tal cual del libro su película, pero quizá, así como ha hecho en algún momento, digo, mi referente ahorita, por ejemplo, es El laberinto del fauno, pero pues también tenemos ahí la del agua, se me fue el nombre. La forma del agua, forma del agua, donde también él hace una pequeña crítica, ahí es donde le imprime como su toque más personal, esta crítica social. Sabes que Guillermo del Toro además está metido, o sea, bueno, no está metido, pero es una persona
eh, que suele opinar de cuestiones políticas, sociales, ¿no? O sea, hace poquito cuando estaba en promoción de esta película, dije, criticó un poco a la IA y también se metió ahí como a hablar de otras cuestiones. Y tal vez aquí en su película, o sea, yo de alguna forma tal vez esperaba este toquecito y creo que no lo hace, o sea, como que se va más hacia la parte analítica de las emociones, de las relaciones padre-hijo, o sea, que no está mal, pero quizá ahí es donde me falta un poquito como este otro distintivo que suele tener Guillermo del Toro en sus películas, que bueno, también en algún punto se le ha criticado, ¿no? Que hace críticas que a las cuestiones del fascismo, que sí hace crítica social, política y demás, pero bueno, o sea, finalmente también ya nos acostumbró a tener como otras cosillas más y aquí tal vez se pierde un poco eso. Ahora sí, hablan un poco por la época en la que se da, hablan un poco de una guerra, pero está como muy, muy ligeramente tocado el tema. ¿Y qué más? No sé qué más se nos está pasando, Dani. Pues en general creo que es una película redonda. Ahorita que me decías de la crítica de la IA me surgió una idea, ¿no? De también de cómo precisamente ahí vemos un repudio por este avance tecnológico que tiene o que intenta Víctor, ¿no? Y cómo a lo mejor ahorita él se queja un poco de la IA y cómo pudiéramos pues, mencionar, ¿no? Esta parte de que ya actualmente gran parte de las películas, gran parte de todas las, pues ya casi de todas las industrias tienen que ver con la inteligencia artificial y cómo él prefiere todavía retomar esta parte más tradicional en el cine, hacerla, y creo que eso ayuda y se nota que es mucho más estética en algunas cuestiones. De hecho, mi única queja en esta parte concretamente, si lo abordamos nada más de su película, es que creo que sí tuvo que haber sido un estreno en salas, que aprovechara todo lo que está haciendo pero bueno, firmó un contrato con Netflix, financiaron esta película que seguramente no fue nada económica hacer, ¿no? Sí, así porque, bueno, por ejemplo, tiene, y fíjate que ahorita que lo mencionas, tiene algunas cuestiones visuales que me gustaron mucho, pero hay otras partes donde también creo que los efectos visuales se ven medios chafones. No, ajá, como sí. Sí, yo también. Sí, como en algunas series originales de Netflix, ¿no? Como que fueron los mismos que hicieron la serie, se metieron a hacer. Ahí sí como que se chafé un poquito la onda. Pero regresando a lo que dices, ¿no? Esta crítica, yo creo que si tuviéramos que traer parte de las temáticas que aborda Frankenstein a la actualidad, pues sí estamos también en un momento en donde, además del uso de la IA, pues está hablando de la bioética, ¿no? De cómo se sigue jugando a ser dioses desde hace siglos, ¿no? Y estamos como teniendo avances tecnológicos en donde se quiere crear vida, se quiere modificar vida, se quiere regresar de la muerte. Y creo que es como otra forma de ver cómo el ser humano no ha cambiado en estos años por esta obsesión, ¿no? De vencer a la muerte, de no querer afrontar algo natural. Sí, exacto, ¿no? O sea, justamente, por ejemplo, ahorita estoy recordando que esta semana que estamos grabando salió la noticia de que Tom Brady, el famoso quarterback, le tomaron una foto con su perro y resulta que su perro es un clon de un perro que se le murió hace algunos años, ¿no? Entonces, todo el mundo se sacó de pedo así de, ¿qué onda, güey? O sea, ¿en qué momento? Porque pues nadie se lo imaginó, o sea, ni siquiera fue, voy a intentar, no, ya mi perro ya está clonado, ¿no? Entonces dices, güey, o sea, ¿en qué momento estamos que ya se está naturalizando tanto esto? Y no sabemos hacia dónde nos va a llevar lo tecnológico. También no sabemos si nos va a tocar ver este tipo o que ya exista un Frankenstein real más adelante, ¿no? Pero pues esta película creo que llega en un punto interesante y creo que Guillermo del Toro pues lo hace bastante bien porque calidad a este director no le falta, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya nada más para terminar y antes de pasar a lo bueno y lo malo, ¿te parece si contestamos esta pregunta que nos hicimos al principio? Para ti, Rodrigo, ¿Frankenstein es la mejor película de Guillermo del Toro? Pues fíjate, Dani, que para mí no es la mejor película de Guillermo del Toro. Yo creo que tiene otras obras mucho más completas. O sea, La forma del agua es un película, no. Mismo Laberinto del Fauno creo que me gusta muchísimo más. Estéticamente, Frankenstein es muy linda. La historia está bien trabajada, pero sí me queda de ver un poco en el guión, tal vez en algunos momentos, que bueno, ya platicamos más o menos qué fue lo que nos faltó. Entonces, pues no, creo que a mi gusto personal sí me quedó de ver un poquito Guillermo del Toro. ¿Para ti? Para mí, Frankenstein no es la mejor película de Guillermo del Toro, sin duda, pero sí entra en su top 5. Yo creo que por ahí podría estar sin mayor inconveniente. Tú lo mencionas, yo mencionaría un par a lo mejor arriba de ella, que creo que la mejor
sin duda alguna para mí y para muchos es El laberinto del fauno, y después por ahí La forma del agua, y tiene después otras grandes películas, pero yo creo que sí, sin problema entra en su top 5 Frankenstein de 2025, porque es una gran película y sí, la verdad es que creo que en este canal los invitamos a todos que la vean en Netflix si tienen la oportunidad. Visualmente sería la más bonita. Yo creo que sería de las más... Ahí tal vez sí, ¿no? Ahí tal vez sí. Digo, ay, no sé. Sí, yo creo que está muy a la par, en ese aspecto está muy a la par con El laberinto del fauno, Sí, ¿no? pero visualmente está increíble, o sea, tiene 2, 3 encuadres. Emotivamente también es mejor. Con la geometría. Sí, o sea, una parte de los ataúdes está impresionante. Pero bueno, ahora ya de una vez dicho esto, ¿te parece si pasamos más bien a lo bueno y lo malo? Pues sí, vamos cerrando. A ver, si quieres, Comienza tú. Yo comienzo. Ya. Para mí, lo Ah. bueno, y sí siento que es una película que vale la pena ver, es una carta de amor de Guillermo del Toro hacia esta película, hacia este libro que le ayudó tanto en su vida y que lo ha mencionado. Entonces, creo que se nota todo eso y se engloba muy bien. Entonces, realmente es una película redonda que vale la pena ver para mí. ¿Para ti? Lo bueno, Guillermo del Toro creo que nunca nos defrauda como tal. Puede quedar a deber un poquito, pero siempre nos va a entregar cosas muy bien hechas, muy bien trabajadas, y se le agradece que mantenga esa línea de calidad, de no hacer películas solo por hacer. Creo que, bueno, ya para no repetir tanto, la cuestión visual ya la dijimos, me gustó muchísimo. Y bueno, creo que es una posibilidad también de ver, creo que esta evolución de Guillermo del Toro, tanto de su cine, de la identidad que él tiene como cineasta, ha estado evolucionando de esta parte oscura que no la suelta, pero ya no hacia el horror, sino hacia lo lindo que puede tener lo oscuro, ¿no? De acuerdo. Y mira, para mí lo malo radica a lo mejor en el tiempo o en la agilidad de la película. Creo que me faltó más explorar tal cual a Frankenstein. Entonces yo creo que por ahí flaqueé un poquito, pero o sea, tampoco es que sea algo realmente muy malo, ¿no? Sino es ahí un detallito. Sí, coincido contigo en eso también. Creo que a mí sí me faltó lo que decían, ¿no? Que jugara un poquito más con otros, profundizara tal vez, ¿no? Detallara un poquito más algunas temáticas que están ahí, pero que si les hubiera dado un poquito más de profundidad a estos temas, quizá hubieras tenido más carga emotiva y más carnita la película, ¿no? Creo que sí nos faltó ahí un poquito con algunos personajes, pero bueno, ya es cuestión de gustos más, creo yo. Ya nada más para terminar, mira, por aquí vamos a pasar a las calificaciones. Aquí tengo la de IMDb, que le da un 7.7 a esta película sobre Disney. Entonces está bastante bien calificada, porque normalmente IMDb es un poquito más drástico, ¿no? Fíjate que pensé que iba a tener más en IMDb, porque en el caso de Rotten Tomatoes está un 85% en el tomatómetro y la audiencia le está encantando, pues un 95%, ¿no? Súper. ¿Tú cuánto le das a Frankenstein? Yo cuánto le doy. Yo fíjate que la disfruté bastante. Me voy a ir con un 8.8, me gustó. Creo que sí es de las mejores cosas que hemos visto en este año. Entonces un 8.8 me agrada. ¿Tú cuánto le vas a poner? Yo le voy a dar un poquito menos, un 8.5. Pero pues creo que es una película bien en general, te digo. A mí me quedó de ver ahí, que tal vez por eso no le subo más, pero bueno, sí tienen que ver. La verdad es que vale la pena que la vean. Ya está en Netflix, pueden acceder ahí. No, aparte, pues 2 horitas más o menos aproximadamente. No es muchísimo el tiempo. Le pueden dedicar fin de semana, una tardecita para ver otra gran película de Guillermo del Toro. Sí, es el plan para este fin de semana, ver Guillermo del Toro y a lo mejor hasta llorar un ratito. Pero bueno, ya nada más para terminar, cuéntanos, Rodrigo, dónde nos pueden escuchar, escribir, leer y demás cuestiones de favor. Claro, recuerden que estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y en X, Rewind Podcast. Por ahí los invitamos a seguirnos. También a que nos sigan en plataformas, YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Por ahí los esperamos para que nos digan qué les pareció Frankenstein, si ya la vieron, si les gustó, si no les gustó. Y pues nada, agradecerles que nos acompañaron en otro episodio. Vemos por aquí en la siguiente recomendación. Bye, bye. Gracias a todos, gracias Rodrigo, bye bye.